Bueno, continuamos con nuestra práctica. Aquí tenemos el ejercicio 2. Para él nos dan esta función de producción que nos dice que la cantidad producida está en función de este factor productivo X, que es variable. Tenemos el coste fijo, es decir, es esta parte del coste que no cambia con la producción, siempre es constante. Y nos dicen que el coste unitario de cada input X es de 36 unidades monetarias. En este contexto lo que nos piden en el apartado A es determinar el coste total. Bueno, sabemos que hay muchas formas de determinar el coste total. Una sería simplemente la suma de los factores productivos, cada uno de ellos interactuado por su precio. O en ocasiones también encontramos el coste total como la suma de coste fijo más coste variable. En el fondo, el coste fijo lo que contempla es ese factor productivo que es fijo interactuado por el precio unitario de ese factor productivo. Así que es lo mismo pero con otras palabras. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Dado que no tenemos nada más que uno de los factores productivos y por otro lado tenemos el coste fijo, es decir, es el coste que nos supone el otro factor productivo que es fijo, vamos a hacer la suma de los dos elementos. Así que el coste total será la suma del coste fijo, que es un valor que ya nos da, más ese coste que estará en función de la producción que deseamos producir. Así que será el coste variable. Coste variable asociado al factor variable X, ¿no? Era el que decíamos que de hecho no toma un valor, puede ser cualquier valor. Pues el coste variable será, como decíamos, la interacción del número de unidades de ese factor variable multiplicada o interactuada por su precio. En este caso el precio era 36, que también nos lo decían. Fijaros, podríamos dejarlo así, introducir únicamente donde pone coste variable X por 36, es decir, 36X, y sería una forma de expresarlo. Pero como os he dicho, esto no nos interesa. Lo que realmente nos interesa para que la empresa pueda tener información a la hora de decidir cuánto producir es tener el coste total expresado en términos de unidades del bien final, del bien que desea producir. En este caso de Q, no en función del factor productivo. No queremos saber el coste en función del número de trabajadores que metamos, sino que queremos saber el coste de producir las unidades que deseemos producir, lo cual estará en función del número de trabajadores que empleemos, ¿no? Porque la producción viene dada por el número de factores, así que de forma implícita ahí estará el número de trabajadores, pero lo que realmente nos interesa es tener esa función de costes en términos de las unidades que deseemos producir, no en términos de los factores productivos. Por eso lo que vamos a hacer es, donde pone aquí, bueno, donde está aquí el factor productivo X y la producción, vamos a despejar ese factor productivo X, que en el fondo es lo que nos cuesta. O sea, producir estará en función del número de, pues en este caso, unidades de X. Así que lo que estamos haciendo, este paso es despejar esa X. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues si aquí teníamos el total de output que se consigue con cada input X, aquí tenemos justo lo contrario. Aquí tenemos el número de unidades del factor productivo X que necesitamos en función de la producción que queramos alcanzar. Ahora y así, en lugar de poner X en esta expresión, vamos a poner a lo que es igual. Y es lo que tenemos aquí, así que tendríamos este 16, que es el coste fijo, más 36, que es el coste unitario de X, por X. Pero ahora el número de trabajadores va a estar en función de la producción que deseemos alcanzar. Reordenamos un poco y ya por fin tenemos la función de coste total, de tal forma que ya sabemos el coste dependiendo de unidades, del número de unidades que deseemos producir. En el apartado B me piden obtener el coste marginal, el coste medio y el coste variable medio, y con todos ellos, una vez que los tengamos, los debemos representar. Fijaros, aquí he puesto el coste total. El coste marginal será la derivada respecto de Q, por eso tenemos ese 8Q. Recordad, la derivada de una constante es 0 y aquí como tenemos elevado al cuadrado, el 2 bajaría abajo multiplicándose por el 4, de ahí sacaríamos el 8 y el q quedaría elevado a 2 menos 1, es decir, a 1, no se pone.
El coste variable medio sería hacer el coste variable, que es este elemento, el que está en función de Q. Recordad que el coste variable no es esa parte fija, eso sería el coste fijo, y al ser medio lo que tenemos que hacer es dividir esta expresión entre la cantidad. Por eso se nos va el cuadrado de la cantidad. Y el coste medio o coste total medio es coger la estructura total de costes y dividirlas entre la cantidad. Así que tendríamos ese 16 dividido Q más 4Q, se nos va el cuadrado. Para dibujarlo, fijaros, es muy fácil observar que estas dos van a ser una línea recta, porque la Q no está ni elevada a ningún elemento ni está dividiendo. Y que ambas nacen del punto 0, 0, es decir, cuando la cantidad es 0, el coste marginal es 0 y el coste variable medio también es 0. La que tiene una mayor pendiente o inclinación o crece más rápido, porque ambas son crecientes, a medida que Q va creciendo, el resultado es mayor, el coste marginal y el coste variable medio también va creciendo, por eso es una relación positiva. Vemos que esta va a crecer más rápido, porque cualquier elemento multiplicado por 8 siempre será mayor a el mismo elemento multiplicado por 4. Por eso el coste marginal estaría, por ejemplo, por aquí, mientras el coste variable medio estaría por aquí abajo. He reservado para el final el coste medio porque es un poco más compleja. En el fondo sabemos que ya no va a ser lineal, porque la cantidad se está dividiendo. Sabemos que cuando es un cociente y la cantidad tiende a 0, este elemento tiende a infinito. Así que este valor viene o parte desde arriba. Sin embargo, a medida que Q tiende a infinito, un número entre infinito tiende a 0. Siempre positivo, ¿no? Porque 16 es positivo, la cantidad también es positivo. Un número positivo entre otro positivo siempre da algo positivo. Lo que pasa es que tiende a 0. Y nos quedaría más 4Q. Si recordáis, 4Q es el coste variable medio. Así que, aunque al principio toma valores muy altos, cada vez va siendo menor y se va a ir aproximando a la línea roja. Poco a poco cada vez esta distancia será menor. ¿Dónde va a cruzar con el coste marginal? Siempre que tenemos una curvatura, el coste marginal cruza el punto mínimo de esa curvatura. Y nos quedaría este gráfico. En el apartado C nos piden obtener la función de oferta individual de una empresa típica en este mercado. Recordad, estamos en un contexto de competencia perfecta, por lo tanto la función de oferta queda determinada por esa relación en la que precio se iguala con el coste marginal. Así que lo único que tenemos que hacer es igualar el precio al coste marginal que ya habíamos obtenido. Sí que es verdad que en lugar de expresarlo así, o no solo expresarlo así sería suficiente, en lugar de hacerlo así sería más interesante despejar la cantidad. Por si acaso, más adelante nos tocase obtener la función de oferta del mercado, donde tendríamos que agregar cantidades y no precios, es decir, sería una suma horizontal. De tal forma que una vez que despejamos la cantidad, y ya podemos ponerle esa S para acordarnos de que estamos hablando de una oferta, la cantidad ofrecida tendría esta relación respecto del precio. En el apartado D nos preguntan que supongamos que el precio es 20, ¿cuál sería la cantidad ofrecida? Lo único que tenemos que hacer es, donde pone el precio, poner un 20 y ya tendremos la cantidad ofrecida por cada una o por una empresa típica en este mercado, dada su estructura de coste, que sería 2,5 unidades. A continuación nos preguntan por el beneficio. Recordad, el beneficio siempre es a nivel empresa. Lo que tenemos que hacer es obtener el ingreso total y restarle el coste total, donde ingreso total es precio por cantidad y el coste nos lo da en el enunciado, ¿no? Porque cada empresa puede tener un coste distinto o en cada contexto podemos encontrar un coste total distinto. En este caso, precio por cantidad, precio era 20, cantidad 2,5 menos el coste total. Recordad que la expresión la habíamos obtenido antes, que era 16, que era el coste fijo, más 4Q al cuadrado, este elemento donde la Q es variable, era el coste variable. Pongo un paréntesis y el menos delante. Tener mucho cuidado, ¿vale? Es muy normal que en este tipo de ejercicios, ya no solo aquí calculando el beneficio, sino obteniendo el precio o la cantidad en cada contexto, nos equivoquemos. Y uno de los errores más normales es el signo, poner un signo negativo donde es positivo y al revés. Así que mi recomendación cuando hagáis estos ejercicios es siempre ir muy despacio y comprobar todas las operaciones una vez que lo hayáis hecho. En este caso, recordad, he puesto aquí el menos, así que si quiero quitar el paréntesis para poder operar, lo que tengo que hacer es introducir el menos delante. Por eso aquí tenemos el menos 16 y aquí tenemos otra vez otro menos, menos 4 por 2,5 al cuadrado. El resultado es un beneficio positivo e igual a 9.
En el apartado E me pregunta qué rango de precios son aquellos en los que la empresa va a seguir trabajando, es decir, va a seguir produciendo. Recordar que habrá un rango de precios, o puede haber un rango de precios en el que aunque el beneficio sea negativo, es decir, haya pérdidas, el coste de cerrar sea mayor. ¿Y cuál es el coste de cerrar, de estar cerrado? Es el coste fijo, que hay que asumirlo haya o no producción. Para poder resolver este caso, recordar que el punto en el que la empresa va a seguir abierta es aquel en el que el precio sea superior al coste variable medio. Así que el punto de cierre, como referencia, tenemos el coste variable medio. Punto de nivelación era el coste medio a secas. Cierre, coste variable medio. Competencia perfecta, precio y coste marginal es lo mismo. Así que diremos que esta empresa estará abierta siempre que el coste marginal sea superior al coste variable medio. Si ponemos aquí el coste marginal, el coste variable medio, en este caso concreto vemos que para cualquier Q positivo, siempre que Q sea positivo, se va a dar esta relación. Así que habrá producción, Q será mayor a 0, es decir, se producirá siempre que el precio sea positivo. Recordad que esto es el precio, ¿vale? Así que para cualquier Q mayor que 0 se producirá, es decir, para cualquier precio superior al 0. En el ejercicio F nos preguntan para qué rangos de precios el beneficio será negativo. Bueno, aquí sí que necesitamos el punto de nivelación. Sabemos que el beneficio es negativo siempre que el precio sea inferior al coste medio. Así que si el precio es inferior al coste medio tenemos pérdidas. Precio, en este caso, competencia perfecta es igual al coste marginal. Así que siempre que el coste marginal sea inferior al coste medio. De aquí lo único que tenemos que hacer es despejar la cantidad. En el ejercicio 3 nos dan esta información. El coste variable que asume un productor que está en un contexto de competencia perfecta. No tendría esta expresión, ¿vale? Q elevado a 3 menos 6Q al cuadrado más 21Q. Nos dicen que este productor, que es un autónomo, en el fondo no sabe muy bien cuál es el coste fijo que está asumiendo, dado que parte de lo que está utilizando, pues bueno, pertenecía ya antes a su propiedad. Entonces no queda muy claro, pues eso, cuál es la cuantificación del coste fijo. De hecho, en el apartado A nos van a preguntar, una de las variables por las que nos van a preguntar es por ese coste fijo. Y también nos van a preguntar por el nivel de producción de cierre. Para ello nos dan información adicional a la que nos daba el enunciado. Por un lado, bueno, únicamente, pero es suficiente en este caso, nos dan la producción que se corresponde con la producción de nivelación. Y con ello ya podríamos obtener los dos valores. Bueno, de hecho, para calcular la producción de cierre ni siquiera nos haría falta ese dato. ¿Cómo se podría obtener el coste fijo? Para obtener el coste fijo sí que es verdad que es clave saber la producción de nivelación en este caso. Coste fijo, si recordáis, forma parte del coste medio. ¿Y qué es la producción de nivelación? La producción de nivelación es ese nivel de producción cuyo precio asociado conlleva un beneficio cero. Es decir, un beneficio cero en competencia perfecta solo era posible cuando el precio era igual al coste medio. Recordar también que en competencia perfecta el precio es el coste marginal. Así que para obtener la forma convencional en la que podríamos obtener este nivel de nivelación sería igualando coste marginal a coste medio, porque esa es la condición que da como resultado ese nivel de producción de nivelación, ¿vale? Que justo en este caso tenemos esa cantidad, pero fijaros cómo nos va a venir muy bien tener esa relación. Como os decía, coste marginal debe ser igual a coste medio, coste marginal es precio y cuando el precio es igual al coste medio el beneficio es cero. Coste marginal, vale, yo lo he hecho directamente, mi recomendación es que lo hagáis despacio, ¿vale? Pues es ir poco a poco haciendo la derivada de esta expresión. Claro, la derivada del coste fijo siempre va a ser cero, por eso no nos hace falta tener ese dato para hacer el coste marginal. Recordar que el coste fijo es esa parte del coste total que no varía, que no está en función de la Q, así que su derivada siempre sería cero, no forma parte del coste medio, por eso no nos haría falta. Tendríamos que ir a esta expresión y hacer la derivada. El 3 bajaría aquí multiplicando Q al cuadrado, se nos quedaría un 2 menos 6 por 2, porque este 2 baja es 12, y Q se quedaría elevado a 1, más 21. Ahora,
El otro lado es el coste medio. El coste medio o coste total medio sí que tiene que tener en cuenta el coste fijo. Por eso hay que ponerlo. Sería el coste fijo medio, que sería este elemento. Coste fijo dividido entre la cantidad es el coste fijo medio, más el coste variable medio, que es esta expresión, pero una vez que lo hemos dividido por la cantidad. Así que, bueno, este elemento es el que es, coste fijo entre cantidad, y nos quedaría más q elevado a 3 se queda q elevado a 2, menos 6q al cuadrado se nos queda q, y más 21. Lo igualamos y resolvemos. Fijaros, aquí es como si tuviéramos dos incógnitas, por un lado la cantidad y por otro lado el coste fijo, pero eso no es real. Realmente solo tenemos una incógnita, que es el coste fijo, que es la que nos preguntan, porque ya nos han dicho que en este caso el nivel de producción es igual a 6. De todas formas, yo he seguido operando con la Q y luego ya al final, cuando ya me he simplificado muchas, pues ya he sustituido el valor de Q por su valor 6. Lo que tengo aquí es 21, este 21 está sumando, pasaría restando, se va. Dejo esta sola, fijaros, este Q cuadrado está sumando, pasa restando, de ahí que se quede en un 2, menos 12 y aquí menos 6, el menos 6 pasa sumando, de aquí que se me quede un menos 6 solo. Esta Q que está aquí dividiendo pasa multiplicando, bueno, y lo único que tenéis que hacer aquí es, ya se han simplificado, ¿no?, todas las Qs, donde pone Q ponemos un valor de 6, sustituimos y ya tendríamos el coste fijo. Ahora tenemos que hacer la otra parte, lo que sería la producción de cierre. Ahora nos quedaría ver lo que es la producción de cierre. Recordad que este nivel de producción de cierre también tiene asociado un precio de cierre. Lo que pasa es que en ese enunciado no nos lo piden. ¿Cuál es ese nivel de producción de cierre? Es aquel en el que a la empresa le da igual producir que estar cerrada. ¿Por qué? Porque cuando produce y va al mercado tiene unas pérdidas que son exactamente iguales a las pérdidas que obtiene de estar cerrado. Recordad que cuando una empresa está cerrada, en el corto plazo siempre tiene que asumir el coste fijo. Así que aquí las pérdidas que supone ir al mercado son exactamente iguales al coste fijo que tiene que pagar sí o sí, aunque no vaya al mercado. ¿Y qué valor es ese? ¿Dónde se encuentra? Pues es siempre que el precio sea igual al coste variable medio. Así que ahora va a ser incluso más sencillo que antes, porque no es el coste medio o coste total medio, solo tendremos en cuenta el coste variable medio. Cuando el precio es igual al coste variable medio. En competencia perfecta, recordad que el precio es igual al coste marginal. Así que lo único que tenemos que hacer es sustituir coste marginal igual a coste variable medio. Lo único que he hecho aquí es ir simplificando. Tenemos una única expresión con una única incógnita. Así que es muy sencillo. Este 21 con este se me van. Bueno, y aquí estoy operando igual que antes, pero ahora es igual a 0 en lugar de ser igual a coste fijo dividido la cantidad, pero lo demás es igual. He sacado aquí factor común el 2, porque tenemos aquí un 2 y aquí un 6, por eso se me queda aquí como si hubiese un 1 y un 3, y el 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, 0 entre 2 es 0, por eso desaparece, no se ve, pero es lo que he hecho. De aquí saco factor común la Q, me queda Q por Q menos 3, igual a 0. Así que hay como dos posibles soluciones. Cuando la cantidad de producción es 0, lógicamente cuando no se produce, pues bueno, ambas coinciden. El coste variable medio y el coste marginal coinciden, pero no es la respuesta que estamos buscando, sino cuando Q es igual a 3. En ese caso, que ya hay producción, ya sabemos el nivel de producción donde la empresa es indiferente entre cerrar o mantener abierto. Si quisiéramos saber en concreto el valor de ese precio mínimo, lo único que tendríamos que hacer es sustituir este 3 en cualquiera de estas dos expresiones, el coste marginal o el coste medio. En el siguiente apartado nos piden que dibujemos las gráficas del coste medio, el coste marginal y el coste variable medio. Vamos a empezar por las más sencillas, ¿vale? Y sí que es verdad que en este caso es un poco complejo, sobre todo la del coste medio. A vosotros no os pediría tanto, pero sí que me interesa que sepáis más o menos cómo es su forma, si es una línea recta o no lo es, cómo es la forma y en el caso de cruzarse, dónde se cruzan, de forma al menos aproximada, ¿vale? Fijaros, en este caso, como os he dicho, las que veo más sencillas sería la del coste marginal y el coste variable medio, por eso vamos a empezar por ellas. ¿Por qué veo más difícil la del coste medio? Por el coste fijo medio, que está ahí la Q dividida. Bueno, si observamos estas, vemos que son parábolas.
el valor inicial es positivo, el que acompaña al cubo cuadrado es positivo, eso significa que tiene un mínimo. O sea, ya sabe un poco cómo es la forma. Y otra cosa que os pido es, si es posible, por dónde cortan, si es que cortan en el eje de las íes. Cuando la cantidad es 0, fijaros, lo he puesto aquí, ¿vale? En este caso ambas coinciden en que cuando q es 0, esas variables toman valor 21. Fijaros, cuando q es 0, cualquier número, 0 elevado a 2 es 0, por cualquier número es 0, aquí igual, y me quedaría este 21. Me pasa exactamente lo mismo con el coste medio, con el coste variable medio, perdonad. Así que ambas nacerían aquí, ¿vale? Cuando la cantidad que tenemos aquí es 0, tanto coste variable medio como coste marginal es 21. Este valor sería un 21. Bueno, como sé que son parábolas, es bastante interesante siempre que sea posible ver dónde está el punto mínimo en el que pues dan esa vuelta. Primero lo haremos con el coste marginal, si os parece, y luego con el coste variable medio. Recordad otra propiedad que siempre se cumple. El coste variable medio o el coste medio a secas siempre son cruzados por el coste marginal, así que el coste marginal siempre los cruza por su punto mínimo. Y esto nos ayuda a dibujarlas de forma pues, más correctas. ¿Cómo podemos hacer un mínimo? Pues para hacer un mínimo es obtener ese punto, esa cantidad o ese valor en el que su pendiente es 0. Así que lo que vamos a hacer es hacer la pendiente de cada una de estas curvas e igualarlas a 0. La pendiente es siempre la derivada de la variable respecto a cantidad, que es lo que tenemos aquí. En este caso es el coste marginal, así que la derivada del coste marginal respecto de la cantidad lo tenemos que igualar a 0. Si recordáis, aquí estaría el coste marginal, esa 0 trae su derivada. Tenemos un 6q menos 12, es lo que tenemos aquí, y lo igualamos a 0. Nos da que la cantidad asociada sería un 2. Así que donde tiene un punto de inflexión es en el valor, en la cantidad 2. Si quiero saber también el valor en el eje de las íes, en este caso el coste marginal, lo único que tengo que hacer es coger este 2 y sustituirlo en la expresión de coste marginal y tendré el valor de coste marginal asociado a esa cantidad, que si lo hacéis os tiene que dar que es 9. Exactamente lo mismo se puede hacer de forma sencilla con el coste variable medio. Hacemos coste variable medio, lo cogemos y hacemos su derivada, que está aquí, coste variable medio, su derivada, y la igualamos a 0. De ahí obtendremos, bueno, esta es la derivada, ¿vale? La podéis hacer tranquilamente. Sería esta parte, que es el coste variable medio, que coincide con esta. Sería simplemente derivar. La igualáis a 0 y obtendréis que la cantidad donde la pendiente es 0 es igual a 3. Para saber el valor concreto del coste variable medio, pues me voy a la expresión del coste variable medio y donde pone Q pongo el 3 y os tiene que dar 12. Dibujarlas, pues muy sencillo. Primero dibujaría el coste marginal. Nace en el 21 y tiene un mínimo en cantidad 2, coste marginal 9, y luego sube. La siguiente, sabemos que el mínimo del coste variable medio está cruzado por el coste marginal, así que para dibujarlo pues tengo que ponerme en un punto del coste marginal en el que la cantidad es 3, el coste medio o el coste marginal aquí coincide es 12 y hago que cruce y que sea este el mínimo, así que por aquí baja y luego sube. Recordad, si la marginal está cayendo, siempre va a caer más que la media, en este caso que el coste variable medio. Pasaría lo mismo con el coste total medio. ¿Por qué? Porque la marginal es la que va a generar que la media cambie. Así que si la marginal está cayendo, la media va a caer. Es verdad que hay un momento en el que la marginal empieza a crecer y la media aún sigue cayendo, pero empieza a caer más lento. Ejemplo, tenemos un grupo de alumnos, por ejemplo, que todos tenemos de nota un 8. La nota media de clase, un 8. Empieza a entrar un alumno con un 7, pues la media baja, ¿no? Otro alumno con un 6, la nota del grupo vuelve a bajar. Otro con un 5, la nota media vuelve a bajar. Otro con un 2, la nota media baja. Y ahora imaginaros que el siguiente que entra con un 3. O sea, el marginal ha crecido, porque antes era un 2 y ahora entra con un 3. No obstante, la nota media va a ser más baja que antes, porque un 3 está muy por debajo de la nota media que teníamos. Y aunque la marginal ahora sea el siguiente un 4,
la media, ese 4 sigue estando muy por debajo de lo que era la gran mayoría, que hacía que la media tomara un valor concreto. Así que hay un momento en el que, aunque la marginal esté creciendo, la media va a seguir cayendo de forma lenta. Cuando la marginal ya empieza a crecer otra vez de forma fuerte, eso va a arrastrar a la media. Por eso cuando la marginal crece, la media va a crecer, pero por detrás, va a ir siempre por detrás, va a crecer pero no tanto. Ahora vamos a ver cómo dibujar el coste medio, que en este caso es bastante complejo obtener ese mínimo. A ver, gráficamente no me haría falta hacer lo que voy a hacer a continuación, de hecho a vosotros no os lo voy a pedir, pero me gusta repasar un poco todo lo que es el cálculo matemático, por eso lo vamos a hacer. Lo único que voy a obtener es ese punto de inflexión, porque ya sé que no va a cruzar por aquí de forma, o sea, sí que estaría el 21, pero fijaros, aquí tenemos como una indeterminada en cierta medida. Cuando Q tiende a 0, en términos de límites, esto tiende a infinito. Por eso realmente no quiero cortarlo con el 21, porque nace desde mucho más arriba, ¿vale? Desde el infinito. Sé que aproximadamente será algo así. El mínimo lo alcanzará cuando cruce el coste marginal, y luego poco a poco se irá aproximando al coste variable medio. ¿Por qué? Porque en el fondo el coste variable medio y el coste medio son muy parecidos, lo único que los diferencia es este valor. Pero este valor, a medida que Q tiende a infinito, ese valor tiende a 0, por eso se van a ir aproximando, siempre estando el coste medio o coste total medio por encima del coste variable medio. Como os decía, ahora vamos a obtener este valor. Va a ser complejo. A vosotros no os pido eso. ¿Qué os pido a vosotros? Pues que sepáis, pues si sale algún punto, pues que lo indiquéis. Y estos mínimos, que en este caso eran fáciles de obtener, pues también. El otro es más complejo, no os lo pediría. Pero como os he dicho, lo vamos a hacer. Bueno, deciros una cosa. Antes me lanzaba a dibujarla por aquí. ¿Por qué sé que va a estar por encima del coste variable medio? Porque siempre, como os decía, tiene un valor extra, que era este término, ¿vale? O sea, aquí he puesto otra vez el coste medio, la expresión completa, ¿vale? Enfatizar simplemente que siempre va a estar por encima del coste variable medio, dado que incluye el coste fijo medio, ¿vale? Por eso sabía que iba a estar por ahí encima. Bueno, para obtener al menos este valor, como os decía, este caso es complejo y nunca os pediría algo así, pero me gusta practicar un poco y recordar un poco esas matemáticas que a veces tenemos olvidadas. Bueno, hacemos como hemos hecho hasta ahora, hacer la derivada e igualarla a 0. Fijaros, la derivada de este elemento es muy sencillo, quedaría 2q menos 6, derivada de un número constante es 0. Aquí un poquito más difícil, fijaros, tendría un más, ¿no? Más la derivada del primer término, que es 0. Por el segundo sin derivar, así que es 0. Menos, de ahí que me salga aquí un menos, ¿vale? Derivada del de abajo, que como es q es 1. Por el primero sin derivar, por el de arriba sin derivar, 216, por eso lo tengo aquí. Dividido el de abajo al cuadrado, si recordáis era esa la forma de hacer este tipo de derivadas. Y lo igualamos a 0. Fijaros, a mí no me gusta nada tener un dividido y sobre todo cuando es la variable. Entonces lo que hago es, hago como un denominador en sí, o sea, me salta ese paso aquí, pero es como si yo hiciera, vale, lo divido todo entre el mismo valor, así que ese valor, cuando ya está dividiendo a todo el término, puede pasar al otro lado multiplicando, que al estar multiplicando por 0 se iría, ¿no? Pero para poder poner este valor aquí dividiendo y mantener la igualdad, a su vez tengo que ponerlo multiplicando arriba. Por eso aquí tengo un 2, en lugar de q, tengo un q elevado a 3, porque en el fondo estoy multiplicándolo por ese q al cuadrado. Aquí tendría el 6q al cuadrado, y este, como ya lo tenía, no hace falta. Ese q al cuadrado que estaba dividiendo pasa multiplicando y se queda en 0. Y fijaros, se me queda una expresión donde la variable está elevada a 3. Así que esto ya no es tan sencillo como en los casos anteriores, donde simplemente, bueno, puedo sacar el valor o puedo ver que es una parábola de forma sencilla. Para obtener ese q que hace que la pendiente del coste medio sea igual a 0, tengo que resolver esta expresión, que me puede dar hasta 3 soluciones. Cuando está elevada a 3, recordad que no puedo hacer esa regla, como os decía, de la parábola. El menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido 2 veces a. No puedo hacer eso. Tengo que aplicar Ruffini. ¿Cómo se hacía Ruffini? Ordenando primero los elementos de una q elevado a un valor más grande a menor y poniéndolo los números. Aquí me quedaría el 2,
aquí me quedaría el menos 6. Fijaros, q elevado a 1 no está, pero tengo que poner el 0 y luego la constante. Vale, y esto es probar. Eso es el inconveniente, el gran inconveniente de Ruffini, que hay que ir probando. Yo ya os digo que la solución es 6. Recordad cómo se hacía esto. Este valor automáticamente baja aquí, porque está sumando un 0. Luego quedaría 6 por 2 sería 12. Lo sumo, menos 6 más 12 es 6. 6 por 6, 36. Lo pongo aquí. Lo sumo, 0 más 36 es 36. Y ya 6 por 36, 216 es 0. No obstante, he resuelto una Q. Me faltarían las otras para saber cuál de ellas es justo la que me hace este giro. ¿Cómo se resuelve esto? Pues me quedo estos valores y si antes están elevados a 3, ahora están elevados a 2. Así que sería, bueno, a 2, a una potencia inferior en cada caso. Por eso tendría este 2q al cuadrado más 6q más 36. Y esto lo igual a 0 y resuelvo. Sería menos b, que en este caso es 6, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que en este caso es 2, por c, que es 36. Partido 2 veces a. Bueno, si os dais cuenta, aquí tengo un 6 al cuadrado, que es 36, menos un 36 por otro valor. Es decir, esto sí o sí me va a dar un valor negativo. Por lo tanto, no voy a poder obtener esos valores, serán números imaginarios. Así que no me sirve ninguna de estas soluciones. ¿Cuál será la solución entonces con la que me voy a quedar? Cuando q es igual a 6. Por eso tengo aquí ya el q igual a 6 y sé que coincide con este valor. Lo único que tengo que hacer es buscar cuánto es el coste medio cuando q es igual a 6. Voy a mi expresión, sustituyo y de ahí obtengo el 57. En el apartado C me dan un precio igual a 47 y me preguntan cuál sería la producción que este individuo realizaría bajo ese precio. Bueno, recordaros que la condición en la que se cumple ese beneficio máximo por la cual va a fijar las cantidades que va a producir para cada nivel de precio es cuando el precio es igual a coste marginal, siempre en competencia perfecta, ¿no? Precio igual a coste marginal. Así que ponemos, donde venía el precio, ponemos el valor que nos dan, 47. Y lo igualamos al coste marginal que ya teníamos. De aquí lo que tenemos que hacer es obtener el valor de Q. Fijaros que Q está al cuadrado, así que realmente obtendríamos dos soluciones, pero una de ellas sería la correcta. Bueno, vamos a resolverlo. Operamos un poco, ¿vale? Para dejar bien expresada nuestra expresión, para saber cuáles son los elementos que compone esta parábola, ¿no? El elemento A, el B y el C, de forma correcta. Por eso lo único que he hecho es este 47 que está aquí sumando, pasa al otro lado restando y por eso se me queda en menos 26. Todo ello ya sí igual a 0. Recordad, esto ¿cómo era? Era menos b, lo que pasa que aquí en este caso menos b es 12, porque b es menos 12, menos con menos más, por eso tenemos este 12 positivo, más menos, porque tenemos dos soluciones, una positiva y otra negativa. B al cuadrado menos 4 por a, que es 3, por c, que c en este caso es negativo también. Todo ello dividido dos veces a, así que 2 por 3. Si resolvéis, os va a dar, esta es una de las soluciones, 5,56, y otra sería negativa, en la que 12 menos este valor va a ser mayor a 12, saldría negativa, no nos interesa esa solución, así que ya sola se ha descartado. Este sería el nivel de producción para un precio igual a 47. La siguiente pregunta que nos plantean es, ¿le merece la pena producir? Bueno, realmente para resolver esta pregunta no tendríamos que hacer nada más que analizar el gráfico anterior y comprobar que el precio de 47 está en ese rango de precios comprendido entre lo que era el coste variable medio y el coste medio, o sea, el punto de nivelación, o sea, los mínimos del coste variable medio y el coste medio. Entre esos dos mínimos estaría este 47. ¿Qué va a significar eso? Que esta empresa va a tener pérdidas, pero aún así va a decidir producir, porque si no produce, las pérdidas de no producir, es decir, el coste fijo, es mayor que el de producir. De todas formas, vamos a obtener el beneficio. El beneficio, ¿cómo se obtiene? Pues ingreso total menos coste total, donde ingreso total es precio por cantidad. El precio le tenemos 47, la cantidad también 5,56.
Coste total, tenemos que ir a esa función de coste total que teníamos y restarlo. Cuidado con los signos, ¿vale? Porque es restar toda la estructura de coste total. Así que si queréis podéis poner un menos y el coste total entre paréntesis y luego ya quitar ese paréntesis e ir cambiando uno a uno los signos con cuidado. Es muy fácil equivocarse, ¿vale? Son muchas variables. Bueno, esta sería la estructura, aquí era el ingreso marginal, menos, fijaros, aquí debíamos tener un Q elevado a 3 más un 6Q al cuadrado, que en la variable de coste sería el signo contrario, ¿vale? Porque ya quita el paréntesis, menos 21 por la cantidad, menos 216 que era el coste fijo. Después de hacer todos estos cálculos me sale que el beneficio es menos 57,84, es decir, tiene pérdidas. No obstante, esa pérdida es inferior al coste fijo, por lo tanto, aunque tiene pérdidas, va a decidir fabricar. En el apartado D nos preguntan por ese precio mínimo para que la empresa decida producir, es decir, ir al mercado. No tenemos que hacer absolutamente nada porque este valor ya lo hemos obtenido. ¿Cuándo? Cuando hemos hecho esa representación completa de los gráficos del coste marginal, el coste medio, el coste variable medio. En concreto, coincide con el coste variable medio en su punto mínimo, es decir, cuando el precio es igual a 12. Ese será el precio a partir del cual, si baja por debajo de ese valor, la empresa decidirá cerrar. Justo en el 12 es indiferente, dado que las pérdidas que obtiene de producir son exactamente iguales a las pérdidas que obtiene de pagar el coste fijo. Más allá tendría pérdidas, o sea, cuando el precio está por encima de 12, quiero decir, tendría pérdidas pero inferiores a lo que es el coste fijo, que es el coste de permanecer cerrado. Y por último, en el apartado E, lo que nos dicen es que este productor obtuvo el año pasado un beneficio igual a 1000 unidades monetarias. Pero la pregunta es, ¿cuántas unidades produjo y a qué precio? ¿Vale? Bueno, yo ya sé que al ser un beneficio positivo, si me voy a mi gráfico anterior, sé que a partir de un precio superior a 57 unidades puede estar el precio que puso ese año. Y sé que el número de unidades tiene que ser mayor a 6, porque 6 era el número de unidades que a un precio de 57 nos daba un beneficio igual a 0. Precios por encima iban a suponer una mayor oferta, una mayor cantidad y un beneficio positivo. ¿Cómo puedo obtener por lo tanto esa relación? Bueno, antes de empezar os quiero mencionar una cosa. Es muy fácil o relativamente sencillo formular este ejercicio, pero vamos a ver que nos vamos a encontrar con un problema más bien matemático de resolver, porque nos va a quedar por aquí, ya veremos, un elevado a 3, eso implica utilizar Ruffini. Como ya sabéis, Ruffini es un poco complejo. En un examen pues no os lo pediría. En la práctica, en la medida de lo posible, intentarlo. También podéis acudir a esas calculadoras que hay online de Ruffini y obtenerlo así, ¿vale? Y si no, pues al menos con que en la práctica quede planteado, me basta, ¿vale? Bueno, volvemos a ello. Beneficio igual a 1000. ¿Cómo se obtiene beneficio? Pues tenemos al menos dos formas, se me ocurren a mí. Por un lado, hacer ingreso total menos coste total, u otra forma incluso más sencilla, que es ver cuál es el precio y cuál es el coste medio. La diferencia entre el precio y el coste medio es el beneficio por unidad. Si lo multiplico por el número de unidades que he vendido, tendré el beneficio total. Y es justo lo que he puesto aquí. Precio menos coste medio, que sería el beneficio unitario, por el número de unidades, y eso debe ser igual a 1000. Donde pongo precio, esto es competencia perfecta, significa que realmente es igual a coste marginal. Y aquí tendríamos coste marginal menos, cuidado, hay un menos, así que todos los términos del coste medio se les da la vuelta, menos coste medio, y debe ser igual a 1000. Lo único que hago aquí en estos pasos es un poco simplificar y dejarlo como más o menos bonito, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos este 1000. La cantidad, bueno, aquí lo único que he hecho es ir simplificando. Este 3 menos 1 se me queda en ese 2 y así poco a poco, ¿vale? Este 21, por ejemplo, con este se va, se cancela. Y ya está, me quedaría este término. El siguiente paso, meto esta Q multiplicando, que aquí con esta se me va a cancelar y las otras me las va a elevar, ¿veis? La tengo un elevado a 3. Esto me complica bastante el análisis a la hora de resolverlo. Aquí simplemente estoy simplificando. Bueno, este 1000, como lo quiero igualar a 0, este 1000 que está sumando pasa restando. Aquí puedo sacar factor común
el 2, que por cierto, ahora que lo veo, no lo he hecho aquí bien, porque esto lo deberíamos dividir entre 2. Vale. Bueno, lo hice bien en mis cálculos, pero aquí no os lo he puesto bien. Porque esto se quedaría todo ello dividido, ahora sí, entre 2. Y esta parte, y el 2 que está multiplicando pasaría al otro lado, dividiendo 0 entre cualquier número es 0. Como os digo, esto implica aplicar Ruffini. Complica bastante el análisis y dado que Ruffini no es algo rápido o sencillo, sino que tenéis que estar ahí probando. Os voy a decir la solución que os vais a encontrar y con eso os basta. O sea, yo no os pediría que lo aplicarais. Pero bueno, si queréis hacerlo y comprobarlo, os da que la cantidad, que es lo que estamos buscando, sería igual a 10. Aún así nos quedaría buscar en las otras dos soluciones, que creo recordar que daban números irreales, así que no nos servirían. Esta sería la respuesta, es decir, cuando la cantidad es igual a 10. Para obtener el precio, muy sencillo, cojo esta cantidad igual a 10 y la meto en el coste marginal, porque el precio es igual al coste marginal. Y obtengo, dejadme que lo vea por aquí, que si el precio es 10, el coste marginal, es decir, el precio, yo pensaba que lo tenía por aquí calculado y seguro que lo tengo en alguno de los apuntes. Bueno, no lo tengo ahora mismo, pero obtendréis el precio que es el que tuvo que poner esta empresa para poder obtener ese beneficio, ¿vale? Es únicamente reemplazar este 10 en la expresión de coste marginal. Con eso ya se acabaría esta práctica, ¿vale? Veis que son en el fondo ejercicios más o menos sencillos, quizá el más largo, más complejo o completo sería el primero. Todos son importantes, pero bueno, ese es que tiene un poquito más de todo, ¿no? Y eso es todo, espero que os haya quedado súper claro. Y ya está.